Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra estimadísima matrona Eris. Salve, Eris. Hoy nos adentraremos en el conocimiento de los oráculos en el paganismo antiguo. ¿Qué eran? ¿Quiénes los hacían? ¿Y cómo se hacían? Desde los misteriosos oráculos griegos hasta los encantamientos y ritos adivinatorios de diversos pueblos antiguos, hoy daremos un repaso a la magia practicada para conocer el pasado, el presente y el futuro. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Antes de empezar un programa de oráculos, es bueno preguntarse qué es un oráculo. Tradicionalmente se considera que un oráculo era la revelación de la voluntad o la palabra divina a través de una persona que se encarga de transmitirla. Esta voluntad divina solía llegar en forma de un mensaje bastante críptico, en ocasiones poético, y precisaba de una meditación y de una interpretación posterior. Desde la antigüedad, el hombre siempre ha sentido una gran inquietud respecto al futuro y cómo tiene que enfrentarse a él. Por eso mismo ha recurrido a todas aquellas personas a las que ha atribuido, o ellos dicen, tener la capacidad de ver el futuro. Estas personas han tenido un papel oculto a lo largo de la historia. Adivinos y profetas de todo tipo han sido los consejeros de gente pobre y trabajadora, pero también de reyes y aristócratas que decidían el destino de muchos. Sin duda alguna, la capacidad de ver el futuro ha sido considerada un don a lo largo de la historia y aún hoy en día son muchos los que nos gusta escrutar el futuro con diversas técnicas o acudir a gente que nos permite, de alguna manera, vislumbrar un poco más allá del velo de la apariencia. En el programa de hoy vamos a conocer un poco los diversos oráculos, algunas mancias también, y los personajes que se encargaban de ellos en la antigüedad pagana. Es importante aquí la diferencia que ya explicaré un poco más adelante entre oráculo y mancia. Pero bueno, vamos a empezar con nada más y nada menos que los oráculos de los que nunca se habla, ¿no? Conocemos mucho oráculos griegos y romanos, pero ¿qué sabemos de los ritos adivinatorios, por ejemplo, de los druidas? Entre los celtas, pues la adivinación era una cosa bastante frecuente, y la casta más sacerdotal y también jurídica como la de los druidas, pues tenía su forma de magia encargada para adivinar el futuro. Por desgracia, sobre esta forma de magia nos ha llegado muy poco. Aún así, las culturas celtas insulares conservaron diversos textos y testimonios de las primeras épocas cristianas en las que vemos la narración de estas prácticas, que en algunos casos se mantuvieron hasta bien entradas el cristianismo. Los druidas, sobre todo en su función de sacerdotes, eran los que se encargaban de la adivinación de los asuntos del colectivo. De la literatura irlandesa tenemos constancia de algunos de los ritos que los druidas utilizaron para conocer el futuro y de algunos textos que podríamos considerar oraculares por su naturaleza. El Imbas Forasnai es el primero del que vamos a hablar, es un rito que se realizaba mediante un sacrificio, normalmente de un toro blanco, aunque también podía ser un caballo, y luego se consumía carne del animal y se bebía mucho caldo, para luego la persona que había ingerido toda esta comida se dormía entre cánticos mágicos de otros 4 druidas y de esa manera veía en sueños la revelación del misterio que quería revelar. Según los textos, dice así: El festín del toro se hacía así. Se mataba un toro blanco. Un hombre debía atiborrarse de carne y caldo y dormirse mientras 4 druidas cantaban sobre él una palabra de verdad. Entonces veía en sueños al hombre que debía elevarse a la realeza, su apariencia, su carácter, su atuendo y el trabajo al que se dedicaba. Cuando el hombre se despertó de su sueño, contó a los reyes que había visto a un joven guerrero noble y fuerte, con 2 cintos rojos, al lado del lecho de un hombre enfermo en Emain Macha. Vamos a relatar una pequeña curiosidad. Este rito, de alguna manera se siguió conservando. Incluso hay testimonios cristianos que dicen que en lugar de sacrificar un toro o sacrificar un caballo, lo que se hacía era masticar un trozo de carne de cerdo, de perro o de gato, para luego dormirse con las palmas pegaditas a la cara, y de esa manera también se tenían sueños proféticos. De alguna manera fue como la degeneración folclórica de este rito druídico que sobrevivió entre las gentes. Pero bueno, este rito, el Imnas Forosnai, fue prohibido con la llegada del cristianismo a Irlanda, pero hubo una sencilla variante llamada
remito a nuestros oyentes que nuestra pronunciación del gaélico, del noruego, del escandinavo y de todos los idiomas habidos y por haber que no sean castellano, catalán, inglés y francés, en el caso de Laura, Baelia, pues estamos bastante limitaditos. Y a veces, ¿eh? Exactamente. Bueno, este rito, esta variante no prohibida, se llamaba Digital do Canaip y se permitió básicamente porque consistía en algo tan aparentemente sencillo como decir las primeras palabras inspiradas y mover los dedos al ver una persona a lo lejos que se acerca por el horizonte. Dice los textos así. Cuando el poeta ve a un hombre a lo lejos, que viene hacia él o se le aparece, compone inmediatamente una estrofa sobre él con la punta de sus huesos, es decir, sus dedos, o con su espíritu, sin preparación, y canta y actúa al mismo tiempo. Digamos que estos son los encantamientos adivinatorios que la literatura nos ha legado. Hay más, hay algunos que se consideran adivinatorios, pero también tienen mucha parte de maldición, porque básicamente te dicen, te va a pasar esto, es muy malo, y obviamente pasa. Como esos ritos tenían más carácter más dañino, no los he decidido incluir. Pero bueno, al margen de estos ritos, en la sociedad celta también existían otras cosas que eran ordalías, de las que siguen existiendo hasta a entrada a la Edad Media, que, bueno, básicamente servían para determinar la culpabilidad de alguien en determinados casos, por lo que es probable que fuesen conocimientos conocidos por los druidas en su faceta más de jueces. Estas ordalías hacen uso de talismanes mágicos y la literatura nos ha permitido conocer algunos de ellos, creo que unos 10 más o menos. Había una ordalía, a modo de ejemplo para que veáis qué es, en la que se calentaba un hacha de bronce al rojo vivo y se colocaba sobre la lengua del acusado. En caso de culpabilidad se quemaba. O sea, habría muchos culpables. La verdad siempre es relativa. Y otras ordalías, por ejemplo, consistían en dar 9 vueltas a un altar y beber un agua encantada por druidas y solo el culpable moriría bebiendo ese agua. Hay, curiosamente, ese agua con cicuta probablemente moriría alguno más de que otro. Y del mundo druida nos vamos al mundo germano. Y es que entre los pueblos germanos y vikingos existía lo que en islandés se conocía como volva, que significa literalmente portadora del báculo. Las volvas, de alguna manera muy identificables a las brujas, de hecho, sus prácticas son consideradas brujería, practicaban un tipo de magia que se considera propio de mujeres, el Seidur, o Seidur, si no recuerdo mal, según nuestro amigo Diego. Un saludo a Diego desde aquí. Las fuentes escandinavas distinguen entre estos dos tipos de magia, el Seidur y el Run. La Run. Y es una cosa que parece que en el resto del mundo germano no ha habido esta diferencia tan clara, pero bueno, digamos que probablemente tuvieron sus correspondencias en el resto de mundo germánico. Bueno, la magia run es la magia que cualquiera puede aprender mediante el uso de runas y encantamientos, y el Seidur es el fenómeno exclusivamente escandinavo. De este en Germania no tenemos testimonios, pero como ya he dicho es probable que hubiera algún fenómeno parecido. Y básicamente posee rasgos chamánicos que lo asocian con los fineses y los sami. De hecho, se cree que probablemente hubo ahí una influencia cultural para que el Seidur efectivamente se gestara en Escandinavia. Básicamente se basa en el contacto con los espíritus y los muertos para obtener conocimientos, entre otras cosas, realizar hechizos, etc. Estas volvas escandinavas, las encargadas del Seidur, y las adivinas germanas fueron uno de los oráculos más importantes de todo el mundo germano y vikingo. Es importante destacar el hecho de que uno de los textos de las Edas es el poema Voluspa, o Profecía de la Vidente, que por cierto es una vidente muerta, a la que Odín consulta. Un ejemplo, que por cierto es un ejemplo impresionante de lo que podemos considerar un texto oracular que probablemente sea de época pagana, de plena época pagana, quizá de los pocos que nos han llegado efectivamente que nos hablen de una profecía hecha en época pagana. Y bueno, de ejemplos de volvas, por ejemplo, en la saga de Eric el Rojo, se narra la visita de una divina llamada Thorbjörg a una granja de colonos islandeses en Groenlandia. Esta volva, que por cierto es el rito de Seidur más bien detallado del que nos han llegado, ayuda a realizar un rito en la aldea. Para ello se viste con ropas especiales, lleva un collar de cuentas de cristal, un gorro de piel de cordero negro por fuera y piel de gato blanca por dentro, igual que los guantes, que también son del mismo material. Llevaba zapatos de piel de cordero con su lana y en su mano un bastón, un cayado. Una mujer cristiana de la aldea le ayudó porque conocía los cantos que atraen a los espíritus y le hizo de Baglokur, es decir, la mujer que cantaba los cantos mientras la volva, desde un estrado, pues entraba en trance y transmitía y canalizaba los mensajes de los espíritus, de alguna manera en un éxtasis bastante profundo. Bueno, este es, digamos, el rito Seid más completo que conocemos, como ya he dicho.
Y además de esta Volva, también conocemos a otras mujeres adivinas germanas, como por ejemplo Veleda. Veleda fue una profetisa de Julio Civil, un germano que había formado parte del ejército romano y que encabezó pues, una sangrienta sublevación de los bátavos, una tribu de la actual Holanda, en el año 69 después de nuestra era. Nos narra Tácito en el libro cuarto de Historias que la adivina fue finalmente hecha prisionera y encerrada en un templo del sur de Italia, básicamente para hacer de sirvienta. Es interesante destacar que esta figura y su triste destino son confirmados como reales por una inscripción en la ciudad de Ardea, en la que se hace burla de la doncella que adoran los bebedores de agua del Rin. De alguna manera se cree que esta inscripción pues está efectivamente relacionada con este personaje histórico. Además de estas adivinas, también hubo otras que la historia ha conservado sus nombres, como Walburg, que significa la del bastón mágico, Ganna, la de la vara mágica, Albruna, la poseedora del misterio de los elfos. Y además del papel de las adivinas, los germanos desarrollaron, pues, como no, otros métodos de adivinación, como por ejemplo el de las runas. Este texto y los poemas rúnicos son lo poco que nos ha llegado histórico realmente de las runas y su método de adivinación. El historiador romano Tácito, que ya he nombrado, en el año 98 hace referencia a la adivinación mediante runas en su obra Germania. A modo de curiosidad, es probable que Tácito nunca observara de una manera directa este rito, que se le fuera contado por viajeros, etc. Pero aún así, es lo único de lo poquito que nos ha llegado sobre este arte adivinatorio. Ningún pueblo practica el arte de la adivinación y de los augurios de una forma más diligente. El procedimiento es simple. Se corta una rama de un árbol que tenga frutos y se hace pedazos. Se practican ciertas marcas sobre los pedazos, para poder distinguirlos, y se arrojan a la buena de Dios sobre un paño blanco. Sobre cuestiones públicas, el sacerdote de cada estado es particular. Si se tratara de cuestiones privadas, el padre de familia. Invoca a los dioses y mirando al cielo recoge 3 de los pedazos en los que lee los designios de acuerdo con las marcas previamente impresas en ellos. Y bueno, y del mundo celta y germano, del que ya hemos conocido un poco los ritos adivinatorios de los druidas y la figura de las volvas, de las adivinas, nos pasamos al mundo más mediterráneo, donde los oráculos no solo gozaron de una alta consideración, sino que además, a diferencia del mundo celta y germano, poseyeron centros, templos y santuarios donde se hacían exclusivamente, donde la gente iba a buscar estos oráculos. Y es que al igual que en el mundo germano y el céltico, existían en el mundo greco-romano determinados ritos para ver el destino. Estos ritos poseen en común con los ritos célticos y nórdicos que, de alguna manera, siempre se busca un estado alterado de conciencia, normalmente extático, a través de cánticos y o el consumo de alguna sustancia que, como veremos ahora, es probable que se tomara. Entre los oráculos más famosos de la antigüedad encontramos el de Delfos, que nos sonará casi todos, y sus orígenes se dicen que eran muy antiguos, y en un principio estuvo consagrado a Gea y a su hija Themis, siendo su guardián una gran serpiente gigantesca llamada Pitón, de la que otras veces se dice que era un dragón femenino con cabeza de mujer llamada Equidna, que era la consorte de Tifón, a la que Apolo dio muerte para apoderarse del lugar y así del oráculo. Para rememorar esta muerte mítica, cada 8 años, primero cada 8 años y luego cada 4, se celebraban los Juegos Píticos. En el lugar, el oráculo de Delfos, había una serie de manantiales y fuentes, de entre las que destacaba la de Castalia, rodeada de un bosquecillo de laureles. No olvidemos que el laurel es la planta dedicada a Apolo. Se construyó un templo consagrado al dios que fue destruido por un incendio en el 574 a.C. y fue reconstruido, y un terremoto más adelante lo volvió a destruir en el 373 a.C., por lo que el recinto actual que se ha conservado más o menos se cree que es sobre el IV a.C. Allí se encontraba el Aditón, el lugar donde la Pitia, o Pitonisa, que era la mujer elegida de por vida por los sacerdotes para que realizara las profecías, se sentaba sobre un trípode dorado y, inspirada por el dios, hacía sus profecías. Estas se realizaban el 7º día de cada mes, salvo en los 3 meses invernales en que Apolo regresaba a la tierra de los hiperbóreos, donde tenía ahí su jardín, y en un estado de trance que ya desde la antigüedad fue atribuido a las exhalaciones que saldrían de una grieta o fisura que se encontraba justo debajo de donde se sentaba la pitonisa. Esta mujer pues entraba ahí en sus estados alterados de conciencia y decía lo que veía. Se decía de Delfos que era un ónfalos, es decir, que era el ombligo o centro del mundo, representado por una piedra cónica, que por cierto se conserva en un museo, donde se habían cruzado las 2 águilas enviadas por Zeus desde dos puntos opuestos del universo, y allí pues dieron a cruzar. De alguna manera, Delfos era muy importante porque se consideraba que era un axis mundi en el que comunicaba el mundo de los muertos con el de los dioses y los humanos. Y la Pita o Pitonisia, que ocupaba el
lugar, el trono desde el que, digamos, el asiento desde el que hacía sus predicciones. Era una mujer escogida de cualquier clase social, no importaba, pero los requisitos eran que su vida y sus costumbres fueran totalmente irreprochables. El nombramiento era, como ya he dicho, vitalicio y debía vivir siempre en el templo, no podía salir. Las respuestas hechas por la Pitia se escribían en una laminilla de plomo, porque un sacerdote entraba con ella portando las preguntas que le habían hecho. Ya veremos más adelante que se han conservado algunas de estas láminas de plomos, no recuerdo mal, sí, de otros templos. Creo que de Delfos también tenemos alguna. Bueno, pues básicamente entraba un sacerdote con ella, con las preguntas, y el sacerdote volvía a apuntar las respuestas de la pitonisa en las laminillas para dárselas a la gente que venía a echarse el oráculo. En un primer momento, y esto es divertido, las sentencias de la pitonisa se hacían en verso, pero a mucha gente le parecía extraño que, siendo Apolo el dios de la música, tuviera las predicciones tan mala calidad rítmica y melódica. La verdad es que la pobrecita pitonisa que le tocara allí, si cantaba mal, no sonaba muy bien que Apolo lo estuviera inspirando. Así que pronto, pues la pitonisa comenzó a predecir más en prosa. Respecto al éxtasis de la pitonisa, hay muchas teorías que intentan explicar este estado, ¿no? Pero entre las más aceptadas hay dos teorías. Hay una que dice que debido a unos gases emitidos por la propia Tierra, de alguna manera, unos gases tóxicos, producían un estado alterado de conciencia, y la otra creen que en el trípode en el que se sentaba la pitonisa poseía un pequeño orificio en el que se quemarían determinadas sustancias como el cannabis, el opio, el beleño, el estramonio o incluso la propia mandrágora, y de esta manera pues la señora pues entraba allí en un estado alterado de conciencia considerable. Se ha comprobado, por ejemplo, que en el ónfalos que se ha conservado, tiene un pequeño orificio justo arriba y efectivamente conserva restos de haber sido quemado y humeado, no sé cómo... Sí, humeado, exactamente. Humeado, es decir, que es probable que... Ahumado, eso. Perdón. Eris. Pero efectivamente, tiene restos de haber sido ahumado, lo que los arqueólogos dicen que probablemente, efectivamente, allí se quemó algo. No se sabe bien, no es concluyente ni una teoría ni la otra, pero lo que sí se sabe que es probable que el estado alterado de conciencia de la propia pitonisa fuese debido a algún tipo de sustancia, ya sea de origen terrestre o de origen vegetal. Bueno, también es probable que hay otra teoría, que es que no fueran los gases de los que los historiadores de la época nos han dejado testimonio, sino que sencillamente fuera el consumo de laurel, la planta de Apolo, lo que, debido a su toxicidad, en altas dosis, efectivamente le produjera ese viaje. Y bueno, y antes de continuar, nos vamos a hacer una breve pausa musical en el que, vais a escuchar el Voluspa. Es un audio que yo encontré bastante interesante, de un grupo, si no recuerdo, se llama Wolf Moon. Ahora Xavi, mi querido técnico, me lo confirmará. Dice que sí, se llama Wolf Moon. Y es muy, muy interesante porque mantiene un poco como este aire chamánico que debería tener pues precisamente la profecía de un vidente. Ahora volvemos. Что бы ты ни делал, услышь прорицание веры, ибо в этом знак богов. Hören vi alla heliga släkt, hörre Mare, söner av Heida, du vill valfare, vädja till mig, för mina sänger, först jag minns, jag alstrat minns jag, som mig för de första av, jag välvärden, och vad som varit i dem mig, och givande träder under nulen, i åldrarnas mål, de överlevde, varje sång är sur, i svalla vågor, jorden fanns icke, det gjorde himmel, ett jävande svalga, men gräs fanns innan busarna lyfte, landet höjde, de som munter, villkorskappade, solens
strålade från söder på stenar, gröna örn, grådig mark. Solen kom från söder i sällskap med månen och höjer henne över himlaren. Solen är vist, Versalen, månen är vist, ett mag. Stjärnorna började skimra som en sol. Du drog alla makter till sina dömares ärenden. Och heliga gudar sköller oss. Natoneder namnet på. Kallade morgon, middag och sol. Eftermiddag, för att med åren asarna möttes på Idavallen. Timrade höjetempel och altare. Smedjor byggde, smycken gjorde, skapade sig pengar och skapade verkar. På gården mitt brädspel, den glada, armor på jul, fanns ingalunda till stursmöar. Trädet kom mycket mäktigare från hjärteverk. Då drog alla vägar till sina dömares ärenden och heliga gudar och sköljor åt sig. Den dvärgas parad skapade skulle av blodig bränn och blint. Där var månsönder vårt, den mest förnämliga, att dvärgar alla, och Durin den andra. De gjorde många människor illa. Dessa dvärgar gjorde som Durin gjorde. Asar möttes Idavallen om jordens grund. Hjärteår, hjärtetalar, höra sig till märkliga ord och finbultus alltid är rum. När skola åter det underbara, guldbrädspelsbrickor, gräset, som av tidens morgon tydligt hade, och sådda skola åkerverks, altonsi berg, välder skall komma, råkselgassar, sitta balder och kuder, vettinär, och var. Det fann kjoller och hansgröter, det både var. Det vida vitchen, vettinär, och var. En salserfagare från Sörenstorp, tack med jul, tack med himmel. Där skola fått vinter, härskaror, i alla tider. Här kommer den mäktige till makt, den starke, vann, den sömste. Det kommer dunklar, drackefloden, ibland nedifrån, Nidjafall, i frädja, och flyger över släggar, hur skall Y lo que acabamos de escuchar es el Voluspa por Wolfmoon, es la narración de la profecía de la vidente, el Voluspa, que para quien no lo sepa es de las Eddas recopiladas por Snorri Sturluson,
de la Edad Mayor, la Edad Poética. Es un poema que probablemente se remonte a la época pagana tardía, en la que el cristianismo ya empezó a hacer mella en el paganismo, y precisamente la Voluspa los habla del origen de todo y también del Ragnarok, es decir, el destino último de los dioses nórdicos. Y bueno, ya ahora volvemos, pero nos vamos, como ya he dicho, a la calidez del Mediterráneo para hablar, pero esta vez de otro oráculo, probablemente casi tan famoso o más importante seguro que el de Delfos, que es el de Dódona. Bailia, ¿qué nos cuentas sobre el oráculo de Dódona? Bueno, pues el oráculo de Dódona es el más antiguo de los oráculos griegos. Está cerca del río Aqueloo, que es el más caudaloso de Grecia, y en la falda del monte Tomaros. Posiblemente se remonta al segundo milenio antes de nuestra era y tiene un origen no griego o no helénico, ¿no? Tiene un origen más antiguo. Aunque padeció el auge del oráculo de Delfos, del que hablaremos luego, ¿no? en la época clásica, pues continuó activo hasta la época romana como uno de los oráculos más célebres. Incluso el oráculo aparece en la Ilíada y la Odisea. El santuario estaba consagrado al dios Zeus, representado aquí como el dios de carácter celeste, ¿no? Uraniano, asociado también con el monte Tomaros. Se representaba con el rayo en una mano y con la presencia del águila, ¿no? Como su animal. El roble es un árbol que siempre se ha relacionado con los dioses uranios, o sea, no Urano, sino con el cielo, celestes, con la energía pues, celeste y con el rayo. Hesíodo habla también de que existía en ese lugar un culto a Dione, que sería un nombre que significaría diosa, o sea, no tendría un significado más específico, o no sería algo más vago, no tanto un nombre propio. En algunas ocasiones se considera etimológicamente una forma femenina del propio nombre de Zeus, pero aquí en Dódona se la consideraba consorte de Zeus y madre de Afrodita junto a este. En el centro del santuario del oráculo de Dódona se hallaba un árbol sagrado, el gran roble de Zeus, habitado por numerosas palomas, que curiosamente son el animal consagrado a Afrodita. Las señales que los sacerdotes o sacerdotisas debían interpretar venían del grito y el movimiento de las palomas, o bien del rumor y la caída de las hojas del roble, ¿no? La forma en cómo se movían, cómo se agitaban por el viento, los patrones que creaban, etc. A mediados del siglo IV antes de nuestra era, el ateniense Demón añadió una nueva tradición sobre el oráculo de Dódona, y pues se contaba que en el santuario estaba delimitado por un cercado de calderos de bronce dispuestos sobre trípodes. El viento golpeaba los calderos por medio de una cadena, y lo que se tenía que interpretar era el sonido que pues ocasionaba estos golpes de la cadena sobre los calderos. En Dódona hubo sacerdotes y sacerdotisas encargados de hacer e interpretar el oráculo. Estrabón, en el siglo I, relata que eran las sacerdotisas de Zeus quienes deliberaban sobre las respuestas del dios. Eran llamadas Peléiades, y Heródoto pues las llamaba Promenia, Timárete y Nicandra. Por su parte, Homero, en el siglo VIII, habla de los sacerdotes de Dódona, los Eloi, quienes, pues como parte de sus obligaciones, de sus deberes sacerdotales, no se podían lavar los pies y tenían que dormir en el suelo. O sea, tenían que mantener un contacto con la tierra. Seguramente pues, viniera la cosa simbólica por ahí. Heródoto, además, en el siglo V antes de nuestra era, empieza a hablar de la lengua de las mujeres, ¿vale? Esta lengua de las mujeres, que sería la que hablaban las sacerdotisas cuando estaban en trance, la relacionaba con elementos propios de la naturaleza y también con los extranjeros, ¿no? Esta lengua, este código mítico, por así decirlo, no podía ser entendido tal cual salía y precisaba de una interpretación masculina. Hay una cierta discusión, yo he visto en algunos sitios que se dice no, es que en el oráculo de Dódona primero había sacerdotisas y luego fueron sustituidas por varones, ¿no? Por sacerdotisos, por sacerdotes pitonisos, ¿vale? O sea, que como que primero había sido una cosa más femenina y luego habían sido sustituidas. La verdad es que parece ser que fue al revés, porque los autores que nos están hablando de una profecía hecha por hombres son anteriores, y parece que esta pauta se cumplió en diferentes lugares del Mediterráneo, ¿no? O sea, primero habrían hombres y luego se tuvo una preferencia por las mujeres. Cuando hablamos de Heródoto, por ejemplo, Heródoto habla bastante del oráculo de Dódona, y esta interpretación de
de la lengua de las mujeres como algo propiamente femenino no es inocente. O sea, recordemos que, por ejemplo, el año pasado que hablábamos precisamente de la misoginia que había en el siglo V, antes de nuestra era, en la zona, viene a explicar muchas cosas. Probablemente el papel que se dio a las sacerdotisas como profetisas, como portadoras de este contacto con una naturaleza más salvaje, pero salvaje entendido como que la civilización era algo superior, ¿no? Influyera en que en oráculos posteriores la figura por excelencia que encargada de dictar el oráculo fuera femenina. Bueno, pues esta lengua de las mujeres, que Heródoto lo explica quitándole un poco del valor mágico, eso es un galimatías y el sacerdote te lo vaya a interpretar para que tú lo puedas entender, tiene en otros contextos un significado mucho más místico, ¿no? Por ejemplo, según Apolonio de Rodas, el mascarón de proa del barco de Jasón, el Argo, estaba hecho precisamente de roble del bosque sagrado de Dódona y también podía hablar el lenguaje de los pájaros. O sea, tiene este elemento mágico, ¿no? En el mito de Casandra, que yo creo que Carlos lo puedes resumir y tal. Sí, bueno, Casandra era una joven de la que el dios Apolo se enamoró y a quien pues concedió el don de la profecía. Sin embargo, cuando ella rechazó a Apolo, Apolo la maldijo de tal manera que en vez de retirarle el don que le había dado, lo convirtieron en fuente de su desgracia. Es decir, la condenó a que nadie la creyera nunca. De esta forma, aunque Casandra pues predijo cosas como la destrucción de Troya o la muerte de Agamenón, incluso la suya propia, fue incapaz de evitar esas tragedias de ninguna manera. Bueno, pues vamos a hacer, vais a ver una comparación un poco entre lo que supone un oráculo como Dódona y el oráculo de Delfos, que tiene un carácter mucho más helénico, mucho más ciudadano, por así decirlo. El oráculo de Dódona, al ser más antiguo, está relacionado también con formas oraculares más antiguas, como por ejemplo hablamos de la importancia que tienen los árboles por ejemplo en la confección de las runas. Algunas versiones del mito de Casandra cuentan que en lugar de ser así maldita en lugar que este don fuera otorgado, el don de la profecía, por Apolo, ella de niña habría pasado una noche en el templo de Apolo y las serpientes que lo habitaban o que había por allí le habían chupado las orejas, por lo que desde ese momento ella podía oír el futuro o, según otras versiones, entender este lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros, a veces de los animales, pero sobre todo de los pájaros, en la mitología griega tiene un valor profético o, si no profético de futuro, sino de conocimiento más allá de lo evidente, que curiosamente se comparte también con la mitología germánica, ¿no? Por ejemplo, si recordamos, Sigurd aprende el lenguaje de las aves al probar la sangre del dragón Fafnir. Pero bueno, entonces este lenguaje mítico de las aves se le supone un origen indoeuropeo, incluso anterior, y se conserva aún en época medieval, se habla de él, ¿no? Es una referencia constante en textos mágicos. Pero bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver que esta sería una tradición anterior a los oráculos entendidos como la voz de la divinidad. Sería una manera de conocer que tiene más que ver con un contacto a lo mejor con la naturaleza, con una conexión y a través de, igual se entra en trance, pero no estamos escuchando la voz de un dios, sino que estamos prestando atención al entorno y a partir de ahí nos llega la información y la soltamos, ¿no? Pero bueno, como sea, se han encontrado abundantes láminas de plomo con las preguntas de los consultantes que acudían al oráculo de Dódona. No sucede lo mismo con las respuestas, que se supone que pues, los que acudían al oráculo a consultar se llevaban a su casa. Las consultas se refieren por lo general a asuntos cotidianos y domésticos, pero pues, de importancia para cada uno, ¿no? Por ejemplo, son preguntas sobre elección de matrimonio, sobre la fecundidad o esterilidad, sobre si el hijo que había nacido era legítimo, sobre la conveniencia de emprender un viaje, etcétera. Pero este oráculo también fue consultado por personalidades o recibió preguntas de Estado acerca de la conveniencia de iniciar guerras, buscar la paz o por un tema como desplazar un templo del lugar, ¿no? Especialmente fue consultado por los espartanos. Por ejemplo, en el siglo V o IV, el rey de Esparta pues indagó con este oráculo sobre si convenía o no lanzarse a una gran guerra contra los persas, o también fueron los espartanos a Dódona para asesorarse antes de la batalla de Leuctra en el año 371 contra Tebas.
En el siglo IV antes de nuestra era se construyó un templo de Zeus al lado del roble sagrado de Dodona, y pues el complejo se fue rodeando de una pequeña muralla. Con el tiempo, las cercanías albergaron también templos a Dione, Heracles, Afrodita y Temis. Los edificios del lugar fueron más bien sencillos, ¿no? Hasta llegar la época pues, helenística, en la que se añadió el teatro y otros edificios civiles. El santuario fue destruido por guerras y reconstruido en varias ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, aún en el siglo II, ya de nuestra era, el emperador Adriano visitó el oráculo y hizo su consulta. De hecho, la ruina del oráculo no llegó completamente hasta el año 391 de nuestra era, cuando el roble sagrado fue cortado debido al edicto de Teodosio I que prohibía los cultos paganos. Y al margen de estos oráculos establecidos en templos, la sociedad griega también tenía otros adivinos ambulantes, normalmente hombres y mujeres que habían adquirido unos conocimientos por vías no profesionales y se dedicaban pues a hacer sus vaticinios. Y utilizaban esta catarsis que ellos sabían producir para aliviar los males del espíritu. Entre este tipo de adivinos podemos encontrar, por ejemplo, de una manera el ejemplo más mítico, pero a la vez el más claro para que sepamos más o menos de qué personaje hablamos, el mítico Tiresias, del que vamos a leer un pequeño texto que nos habla sobre por qué Tiresias era ciego. Sobre su ceguera y su arte adivinatoria circulan diferentes versiones. Unos dicen que lo cegaron los dioses por haber revelado a los hombres sus secretos, pero según Ferécides lo cegó Atenea, pues como Cariclo contaba con el afecto de Atenea. Él vio a la diosa completamente desnuda, y ésta, tapándole los ojos con sus manos, lo cegó. Cariclo le rogó que le devolviera la vista, pero no pudo. En cambio, purificó sus oídos para que pudiera interpretar el lenguaje de las aves, y le regaló un báculo de cerezo silvestre que le permitía caminar como los videntes. Por su parte, Hesíodo dice que Tiresias había hallado a unas serpientes copulando cerca de Cilene, y por haberlas herido, fue transformado de hombre en mujer, pero al ver aquellas serpientes uniéndose en otra ocasión, se volvió hombre de nuevo. Y bueno, pues ya vemos que había estos también adivinos ambulantes, pero y un dato interesante que debemos comentar sobre los oráculos en la antigua Grecia, y yo creo que más concretamente en todo el ámbito del paganismo antiguo, es que hay una idea que hoy en día puede parecernos incluso algo extraña, y es que la locura, los estados alterados de conciencia provocados por lo que fuese, ya sean inducidos por trances musicales y por cánticos o por drogas, digamos que todos estos estados tenían una carga sagrada porque de alguna manera permitían a las personas traer los oráculos del otro lado, ¿no?, de la realidad. Platón, de hecho, nos escribe sobre este tema en el Fedro. Porque si fuera algo tan simple afirmar que la demencia es un mal, tal afirmación estaría bien. Pero resulta que, a través de esa demencia, que por cierto es un don que los dioses otorgan, nos llegan grandes bienes. Porque la profetisa de Delfos, efectivamente, y las sacerdotisas de Dodona, es en pleno delirio cuando han sido causa de muchas y hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade, tanto privadas como públicas, y pocas o ninguna cuando estaban en su sano juicio. Y no digamos ya de la Sibila, y de cuantos, con divino vaticinio, predijeron acertadamente a muchos cosas para el futuro. Pero si nos alargamos ya con estas cuestiones, acabaríamos diciendo lo que ya es claro a todos. Sin embargo, es digno de traer a colación el testimonio de aquellos que, entre los hombres de entonces, plasmaron los nombres y que no pensaron que fuera algo para avergonzarse, o una especie de oprobio a la manía. De lo contrario, a este arte tan bello, que sirve para proyectarnos hacia el futuro, no lo habrían relacionado con este nombre, llamándolo maniqué. Más bien fue porque pensaban que era algo bello, al producirse por aliento divino, por lo que se lo pusieron. Pero los hombres de ahora, que ya no saben lo que es bello, le interpolan una T y lo llaman mantique. Aquí es importante destacar, ¿no?, el hecho de que la palabra mantique, que de aquí en este texto se hace mención, es el origen de lo que hoy conocemos como mancias. Y es que de alguna manera ya en la antigüedad existe esta división, ¿no?, entre lo que es una mancia y lo que es el maniqué, la manía sagrada, esa locura que permite efectivamente vislumbrar lo que hay al otro lado. Y las mancias de alguna manera serían las técnicas de las que, por ejemplo, un ejemplo no es griego, pero sí germano, serían las runas. Un ejemplo griego sería pues la inspección de las entrañas o los augurios, el vuelo de las aves. De alguna manera estas mantiqués, estas mancias, no requieren de la maniqué o manía sagrada para ser interpretadas. Pero bueno, es interesante ver cómo de alguna manera este estado de alguna manera loco, que es
está bien visto en la antigüedad y como hoy en día, sin embargo, lo hemos demonizado mucho. Está bien visto porque lo tenían controlado. Exactamente, es una muy buena observación, me gusta. Y bueno, del mundo griego nos pasamos al mundo romano, y es que hay que destacar un misteriosísimo oráculo del que conocemos muy poco, pero que gozó de una grandísima importancia: los libros sibilinos. Los libros sibilinos eran unos libros proféticos cuyo contenido se desconoce, usados normalmente para prever el futuro. Su origen legendario es el siguiente. La Sibila de Cumas se presentó en cierta ocasión ante el mítico rey romano Lucio Tarquinio, apodado el Soberbio, como una mujer muy anciana y le ofreció 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto. Tarquinio se negó pensando en conseguirlos mucho más baratos y entonces la Sibila destruyó 3 de los libros. A continuación, le ofreció los 6 restantes al mismo precio que al principio. Tarquinio obviamente se negó de nuevo y ella destruyó otros 3. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó comprar los 3 últimos, pero pagó por ellos el precio que la Sibila había pedido por los 9. Estos 3 libros fueron guardados en el templo de Júpiter de la ciudad de Roma y eran consultados en situaciones súper especiales. Los libros sibilinos no sabrían por cualquier cosa. Estos libros originalmente estaban escritos en griego sobre hojas de palmera y más adelante se cree que se pasaron a papiro. Los romanos apreciaban muchísimo estos libros y los guardaban en un colegio formado por 10 sacerdotes menores llamados Decemviri Sacris Faciundis. En situaciones de crisis, los libros sibilinos fueron cruciales y tuvieron un papel importantísimo su interpretación para los asuntos políticos y militares. Por ejemplo, fueron consultados cuando Aníbal derrotó a las legiones romanas en Canas. Siguiendo recomendaciones de los libros, por ejemplo, se enterró vivos a 2 galos y a 2 griegos bajo el mercado de Roma para que, de alguna manera, se pudiera ganar la guerra. También fueron usados durante la Segunda Guerra Púnica. Después de interpretar los oráculos de los libros, Escipión el africano trasladó una imagen de la diosa Cibeles de Pésino a Roma y estableció allí su culto. Una profecía contenida en los libros, por ejemplo, según la cual solo un rey podría derrotar a los partos. Y esto generó rumores conforme César, del que se dice míticamente que nació por Cesarea, quería proclamarse rey de Roma, lo que contribuyó, como no, a su caída. En el año 83 a.C., el fuego, por desgracia, destruyó los libros sibilinos originales y hubo que formar una nueva colección. Y Augusto mandó a buscar a todas las partes de la Héliade, otra vez un poco de los libros sibilinos. Y bueno, digamos que tampoco tuvieron mucha suerte porque lo poco que se pudo recopilar fue definitivamente quemado y destruido el 408 después de nuestra era. Que, bueno, por lo general, lo hizo el general Flavio Estilicón, que era un cristiano arriano que no tenía muchos miramientos con los oráculos. Y bueno, y de aquí nos vamos a hablar de otros oráculos menos conocidos que los griegos y los romanos, pero bueno, igualmente interesantes. Cuéntanos, Valeria. Pues al lado de estos grandes oráculos existieron en el mundo antiguo otros que son hoy en día menos conocidos, como los oráculos cananeos y fenicios, que se inscriben en la tradición profética del Próximo Oriente Antiguo. Astarte, cuyos santuarios se extendían por todo el Mediterráneo, era una divinidad especialmente relacionada con los oráculos. Los oráculos de esta diosa se relacionaban tanto con su papel como diosa celeste y la interpretación de los astros, como con los cultos de fertilidad que incluían danzas y rituales extáticos vinculados a la prostitución sagrada. De hecho, en este ámbito eran muy importantes unos hieródulos, denominados literalmente perros, recibían el nombre de perros, que, poseídos por un delirio religioso, entraban en estado de trance y revelaban las intenciones de la divinidad. Se sabe menos de otros cultos también relacionados con esta diosa, que se llevaban a cabo en cuevas y grutas costeras. En estos lugares marinos y los comerciantes requerían el oráculo de la diosa antes de emprender viaje, dejando normalmente una ofrenda a cambio, ¿no? Pequeñas ánforas, quemaperfumes, etcétera, ¿no? Se cree, por ejemplo, que en la península hubo un santuario oracular de Astarte en Cádiz y que en este santuario oracular se profetizó a César en el 68 antes de nuestra era su futura grandeza a través de la interpretación de sueños. O sea, había como diferentes sistemas. Pero hay uno que destaca un poco más, que llama la atención la presencia de timiaterios en alguno de estos lugares, ¿no? Que nos conecta con un aspecto preciso del culto y del oráculo, que sería el de la quema de incienso, que ha podido constituir el medio por el cual se obtenía la profecía, ¿no? Se cree, de hecho, o algunos estudiosos de este tema creen, que pueda existir una relación entre las cuevas y los oráculos y los inciensos. En Ibiza, por ejemplo, en un lugar dedicado al culto a Tanit, se han hallado también un buen número de quemaperfumes, ¿no? Timiaterios,
normalmente de terracota, en forma de cabeza femenina rematada por una cazoleta. Muchos de estos cimiterios han aparecido también en otros lugares del Mediterráneo, vinculados con el culto a una divinidad femenina, que en muchas partes ha sido identificada con la Demeter griega y también con Perséfone. De hecho, pues aquí en Sardañola hay uno. Se encontró un cimiterio, sí. Pero hay muchos, ¿no? No. Están muy repartidos. Está muy repartido. Pero lo que pasa es que el modelo es como omnipresente. Bueno, pues muchos de estos cimiterios poseen orificios en la base de la cazoleta. Entonces, obviamente, no quemaperfumes no son porque el perfume pues, se hubiera ido. Esto ha llevado a pensar a algunos estudiosos que en el interior, pues en vez de perfumes, se quemarán gomas o resinas. O, tal vez, así como hipótesis, algún tipo de incienso psicoactivo, dado que, por ejemplo, este tipo de preparados elaborados con cedro o con junípero aparecen relacionados con la tradición profética y oracular del Próximo Oriente Antiguo, que sería natural relacionar a su vez pues con los oráculos de divinidades como Astarte o Tanit. Por supuesto, pues es una hipótesis que pues, ulteriores investigaciones pues tienen que confirmar o rechazar. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí pues lo que hemos comentado de los oráculos en la antigüedad pagana. La verdad es que nos queda claro que para hacer un oráculo hay que estar un poco volado de la cabeza. Y de volados de la cabeza quiero hablar yo precisamente porque me presento a mí mismo como un volado de la cabeza más. Y es que nada más y nada menos que aparte de estar loco, quiero presentar aquí en Encrucijada Pagana, aprovechando que hemos hablado de oráculos, que no ha sido al azar. Nada más y nada menos que un proyecto que estoy empezando, el que estáis invitados todos podéis participar, todos podéis estar ahí, enviarme vuestras cosas, que se llama Caosmogonía, Oráculos, Eris y Caos, para quien haya visitado Nada, que aquí Eris está en el estudio y se escuchan hojas pasando una tras otra y bolis cayéndose como a mí me ha pasado ahora mismo. Bueno, la cuestión, voy a hablar un poquito de Caosmogonía, ya que estamos hablando de oráculos, que es un proyecto que he empezado ahora mismo, que bueno, yo desde hace bastantes años ya, unos 4 o 5 ya, que me gusta pues hacer oráculos, hacer adivinación, hacer la mantique. Y pero me gusta hacer un poco de la maniqué, ¿no? Un poco así, un poco a lo griego. A mí me gusta el éxtasis para adivinar cosas, a mí me gusta, todo, no hay que engañarnos. Y de alguna manera yo pretendo con Caosmogonía, como buen adorador de Eris que soy, la gente se pensará que lo de Eris es una broma, pero no, yo soy adorador de Eris, efectivamente. Y aquí Baelia, también presente, puede dar testigo de ello. Y como no, haciendo referencia al caos mítico, el caos con K, el caos de los griegos, del que todo procede. De alguna manera, pues he decidido empezar este proyecto en el que, bajo el auspicio de estas dos divinidades, me comprometo a ayudar desinteresadamente a cualquier persona que precise de un oráculo. Al igual que los templos antiguos hacían, pues yo, a la manera moderna y humilde de Internet y Blogspot, pues me comprometo a todo aquel que precise de un oráculo, precise de un tema, le preocupe, una adivinación, un lo que sea. Pues yo, con los medios que tengo, me comprometo sencillamente a ayudarle. ¿Cómo? Muy fácil. Me tienen que escribir a caosmogonía@gmail.com y yo, pues en un periodo de 2-3 días como mucho, que es lo que el ajetreo de la vida me permite, yo le contesto pues con lo que yo, mediante mis métodos oraculares, he visto y de esa manera pues prometo ayudarle. De alguna manera, ¿el objetivo cuál es? El objetivo básicamente es llegar a todo el mundo, que el oráculo vuelva a tener de alguna manera una función, la función simbólica, la función de transmitir a la gente lo que de alguna manera hay gente que no puede ver y yo de alguna manera le quiero ofrecer a esa gente que no puede ver o no quiere ver o le da miedo ver, sencillamente lo que yo puedo ver por ellos y si les puedo ayudar con ello, pues mejor. Si no les ayudo, pues mira, como es desinteresado tampoco pasa nada. Alguna gente me ha dicho, pero Carlos, deberías cobrar por ello. Pues mira, personalmente no es algo con lo que me sienta muy cómodo, aunque sí es cierto que, donaciones alguna vez me han hecho. Pero bueno, para ese tema, de donaciones de momento, con Caosmogonía de momento no voy a aceptar, por un tema, más que nada por un tema de logística, que ahora mismo me tendría que meter y no tengo tiempo para ello, pero en un futuro si alguien quiere hacer una donación la haré. Pero el objetivo de Caosmogonía es que tarde o temprano, cuando se hagan donaciones, es dar una parte de todo lo ganado, pues obviamente ayudar a gente, ya que el objetivo de Caosmogonía es ayudar a la gente. Si la gente me ayuda a mí, yo ayudaré a más gente. ¿Cómo? Donando una parte de lo obtenido a ONGs a cada mes, a una diferente. Y además no solo eso, a cada mes a la que done
a la ONG a la que done una parte de lo recaudado, pues también obviamente su causa pues será difundida por las redes sociales y por todos los medios que estén a mi disposición. Básicamente el objetivo de Caosmogonía es llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda tener un oráculo de una manera fácil y accesible, sin ningún problema, sin tener que ir a un templo, sin tener que hacer ahí, sin tener que ir a una pitonisa con su laminilla de plomo, y básicamente que cualquiera que necesite una ayuda un poco más fuera de lo común, pues pueda obtenerla nada más y nada menos que de la mano de Eris y de la mano de Caos, que no dejarán indiferente a nadie porque están muy locos los dos. Pero bueno, al margen de esto, deciros que estáis bienvenidos a Caosmogonía, que Eris y Caos sean misericordiosos con vosotros. Y bueno, 23. Nos despedimos. Y queridos oyentes, aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa ha sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi. Gracias, Xavi. Y el espacio concedido por Sardañola Radio. Damos las gracias también a Eris, que hoy está especialmente bailarina por aquí, por el estudio. Sí. En su espléndido tutelaje y danza. Sí, danza cósmica. Y agradecemos, como no, a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox, o a través de nuestro canal en YouTube, que algún día será actualizado. Sí. También quería comentaros que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos el correo, que es encrucijadapagana@gmail.com, pero lo más rápido suele ser Facebook. Ambos los sitios, de hecho, nos llegan al mismo tiempo los avisos a Facebook que los avisos al correo. Lo que sí tardamos más en ver son los comentarios en la página y si ponéis algún comentario pues en iVoox o en YouTube. ¿Vale? Entonces, si es una cuestión más urgente o queréis asegurar de que llega y no se nos pasa por alto, pues eso, o correo o mensaje privado a través de Facebook. Efectivamente, y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias, halagos, insultos, preguntas, lo que queráis, a mí me da igual ya. encrucijadapagan@gmail.com. Yo lo he dicho, estamos al tanto de todo, estamos conectados, los teléfonos móviles nos han poseído la mente y están ahí con las malditas aplicaciones que nos... También es probable que de viernes a martes no recibáis ninguna respuesta. Eso es cierto, básicamente porque la vida es complicada y hay que trabajar y hay que ganarse el pan. Aquí trabajamos entre otros días, con más intensidad los fines de semana, entonces puede que si queréis algo pues tengáis que esperar a un martes, un miércoles. Y el próximo programa, pues ya os sorprenderemos con el tema, no os lo pienso decir. Y queridos oyentes, como no, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sardañola Radio, Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I've gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying.
if you're hearing this, it means we're dead and gone. Please don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday